Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Carlita Bruna, le invito a que viajemos al Perú. Vamos, Vamos pues. al Perú porque tenemos una entrevista muy interesante. Aquí estamos en el 101.9 del dial y a través de www.radiounap.cl, que es nuestra página web, pero ahora estamos conectados a través de nuestras redes con don Jorge Ugarte. ¿Quién es Jorge Ugarte? Se le conoce como el profe sobre ruedas. Me gusta ¿Le gusta el profe? el nombre está El nombre, el profe. simpático, Ahí lo tenemos. entretenido. ¿Cómo está, El profe? Gusto profe saludarle. sobre ruedas. El gusto es mío, gracias a ustedes y a la Universidad Arturo Prat de Chacón, perdón, en Iquique, donde he estado cuando visité Iquique, y es un honor que hoy pueda ser entrevistado por ustedes, por la misma universidad. Así que un abrazo fraterno y también al rector de la universidad, con quien tengo también el gusto de haber conversado antes. Hay varios puntos que queremos conversar con usted, profe, porque hay cosas que nos interesan de nuestra historia, o sea, nuestra propia pertinencia dentro de este territorio que es Tarapacá está lleno de historia que no comienza precisamente para nosotros en 1883, después del Tratado de Ancón, o de 1929, cuando ya finalmente se termina y se sella la paz entre nuestras naciones, sino que es una historia de mucho antes que va marcando nuestra historia, nuestro presente, nuestra realidad, nuestras raíces, porque muchos de nosotros tenemos a nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos peruanos, y llevamos en esta tierra tantos años como la tierra misma, ¿no? Bueno, y además es importante desde un mismo hecho histórico con dos perspectivas, dos visiones, ¿no? Sí, pero una misma guerra, ¿no? Dos Sí, Claro, claro. visiones. por eso un mismo hecho con dos visiones de repente, ¿no? Claro, y podríamos agregar la boliviana también, ¿no? Que es una visión que dista mucho de la chilena, ¿no? Creo que la versión peruana y chilena, si bien es cierto, tiene grandes diferencias o lecturas por temas políticos, la boliviana es la más lejana a la verdad, ¿no? O sea, la visión boliviana de la guerra del Pacífico es la más atropellada en la veracidad, ¿no? Porque se ha utilizado como un actor político para poder llenar de resentimiento al pueblo boliviano y reclamarle a Chile una salida al mar que recién Bolivia va a tener en 1866 con el Tratado de Beneficios Mutuos y de 1874 salida al mar que va a ser violentada por Hilarión Daza al cobro de un impuesto adicional de 10 centavos por quintal de salitre, y por ello pierde su salida al mar. Una guerra es así. Entonces Chile no le debe a Bolivia nada, no le debe una salida al mar, aunque la constitución boliviana diga que Bolivia tiene un derecho irrenunciable de salir al mar, no lo tiene en realidad. Entonces estos problemas políticos han hecho que caudillos utilicen ese resentimiento para ganar votos. Y eso también ha pasado en el Perú. En estos momentos el Perú tiene a un ex convicto llamado Antauro Humala que usa el odio hacia Chile, en el sur del Perú principalmente, para ganar adeptos, como lo hizo su hermano Ollanta Humala en un momento, ¿no? Entonces, Chile, que fue el que ganó la guerra, no ha tenido que llenar de resentimiento a su gente, porque ganó la guerra. Nosotros, como la perdimos, los políticos tuvieron que hacer eso para justificar la derrota, porque, a ver, Chile llegó a Lima, Y no se es cualquier quedó, cosa. y se quedó en ¿Perdón? Lima y se quedó en Lima durante bastante tiempo, lo cual Quedaron en también Lima, marca. Sí. pusieron su bandera en la Plaza de Armas de Lima. O sea, Patricio Lynch se sentó en el sillón de Pizarro y es conocido por algunos historiadores chilenos como el último virrey del Perú, de forma, yo considero peyorativa, ¿no? Porque no fue un virrey, pero, pero esos temas son muy picantes en el Perú, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún resentimiento por Chile. Yo creo que soy uno de los pocos peruanos que no tiene resentimiento a Chile. Pero sí hay un enorme grupo de peruanos, más que nada los de mayor edad y los del sur, los del interior del país, los que tienen un gran resentimiento a Chile todavía, porque vienen de esa escuela donde en el colegio se contaba la historia con dolor, con pena, con resentimiento, con revancha. Velasco Alvarado, que fue el presidente que dio golpe de Estado, fue un dictador en el Perú del 68 al 75, lo aman mucho en el Perú porque se armó posiblemente con tanques soviéticos para una guerra contra Chile. O sea, por eso lo aman nada más, pero Guerra de que ahí no, entonces...
Claro, guerra que no llega a la conclusión. Jorge, quiero que nos cuentes un poquito. Has escrito un libro y que lo estás presentando también acá en nuestra ciudad, en nuestra región. Libro que yo también te sigo por las redes. Oh, No me pierdo, no me pierdo video porque es un tema muy, muy interesante. Y hay cosas que nos puedes hablar del libro, pero hay una parte que me llamó mucho la atención en uno de tus últimos videos, es justamente el tema de mar para Bolivia, donde se marca, y tú marcas claramente, de que desde el punto de vista de las fuentes de la historia, en cuanto a los límites, hay una gran diferencia entre la opinión de los historiadores bolivianos con los historiadores chilenos, ¿no? Sí, tenemos un pequeño cruce, ¿sí? Sí. Me has escuchado, ¿no? sí, te escuché sobre el tema de la interpretación de la salida del mar de Bolivia. Claro, no, y tú dices, ¿no es cierto?, que en los libros, las crónicas, en las propias leyes, ¿no es cierto?, para las Indias, en una misma ley en un artículo aparece una cosa y dos artículos más adelante aparece otra cosa distinta. Estamos hablando de la audiencia de Charcas que tenía por salida por Argentina, ¿no es cierto? Y por otro lado estamos hablando ahí de lo que tiene que ver con nuestra propia visión sobre esto. ¿Nos puedes contar sobre esto? A ver, es muy importante que los que nos escuchan, creo que mayoritariamente estudiantes de la Universidad Arturo Prat Chacón, lleva el nombre de un héroe chileno increíble, valiente y muchacho, que era joven, ¿no? No tenía, creo que un poco más de 30 tenía Arturo Prat cuando se arrojó a la cubierta del Huáscar. Tienen que saber que Chile nace en 1810, antes no existía Chile como república, Perú nace en 1821, antes no existía el Perú como república, y Bolivia no existía hasta 1825, nace en 1825 como república, antes era la Audiencia Real de Charcas, el Perú era el Virreinato del Perú y Chile era la Capitanía General de Chile. Entonces, tenemos que saber con claridad que España era dueña de todos esos territorios por conquista. Lo queramos o no, podemos discutirlo, no es el tema, ¿no? Pero España era dueña de todos estos territorios. Entonces, cuando tú eres dueño de todo, no le pones muchos límites y puedes incluso hasta tomarte algunas licencias, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en un departamento donde la sala es para que todos la usen, pero yo la uso más cuando quiero y yo puedo mandar a mi hijo al cuarto y yo me hago dueño de la sala si es que él está castigado. Lo mismo más o menos pasaba con España, ¿no? España, al ser dueña de todo, tenía confusiones con sus propias leyes. Lo que tú has mencionado, la ley de las Indias, también ahí es claro que en un artículo dice una cosa y en otro artículo siguiente o unos cuantos más allá dice lo contrario. En una dice que Bolivia tenía, perdón, que la audiencia de Charcas tenía costa en el sur, en el mar del sur, que es el mar del Pacífico, y en otra dice que Perú, el virreinato o la audiencia real de Lima y la audiencia de Santiago eran colindantes, o sea, chocaban. Bolivia no tenía salida del mar, entonces la audiencia real de Charcas. Por eso es que basarse en esos documentos es complejo. Yo solamente me baso en que como país, la salida al mar de Bolivia fue polémica. Y la única dos fuentes que hay para referirse a la salida al mar momentánea que tuvo Bolivia es Tratado de 1866 y Tratado de 1872. El historiador Sergio Villalobos, de ustedes, chileno, Premio Biblioteca Nacional chilena también, reconoce también eso. Ahora, que Bolivia violó el tratado, es verdad. Bolivia violó el tratado, pero hay algo que a mí en mi país me matan. Yo lo digo en mi libro que está acá. Pero me matan. Los peruanos me matan cuando yo digo que la guerra, o sea, bajo nuestra responsabilidad, la provocó el gobierno peruano. Perú no tuvo que haber ido a la guerra. Era un problema de Bolivia y Chile. Por más frío que suene esto, que se maten ellos. No teníamos por qué haber ido a la guerra. No teníamos por qué habernos comprado un pleito que no nos pertenecía. Tengo una pregunta, Jorge, que tiene que ver con esto.
la gran acusación que hay desde el Perú es: Chile recibió ayuda de Gran Bretaña y ahora recientemente, que no la había visto, recientemente dice: Chile recibió ayuda de los Estados Unidos. Cuando uno revisa los datos históricos, se va a encontrar que efectivamente aquí habían comerciantes ingleses, como lo había alemanes, como lo había españoles y croatas, pero que haya una ayuda del Estado británico, del Reino Británico, en armas y pertrechos es una cosa que está completamente alejada de la verdad. Es un absurdo, es un absurdo. Ese es el enorme problema del Perú, que a través de la educación han tratado de victimizarnos, ¿no? Y por eso es que el Perú no ha podido crecer lo suficiente como han crecido otros países que no tienen el mensaje victimista, ¿no? Nosotros, como lo tenemos, somos los pobrecitos de América, y eso es por la educación, y no hemos podido avanzar como hubiésemos avanzado si tuviésemos de repente un discurso más victorioso, ¿no? Eh, Primero, no hubo intervención del gobierno británico, eso es falso. A ustedes, el gobierno británico le decomisó 2 barcos, el Arturo Prat Chacón y la Esmeralda, 2 barcos que durante la guerra mandaron a construir en honor a Arturo Prat Chacón, que ustedes tienen la universidad que lleva el nombre. Y Inglaterra los decomisa cuando pasan por sus aguas, porque se dieron cuenta que era un barco de guerra chileno y no podían dejarlo pasar porque si no violaban la neutralidad, ¿ok? El uniforme y las municiones ustedes no se la compraron a Inglaterra, eso es falso. No hubo intervención, eso lo inventó James Brain, secretario norteamericano del presidente James Garfield. Dijo que Inglaterra estaba interviniendo apoyando a Chile y que esta era una guerra de Perú contra Inglaterra y no contra Chile. Pero cuando James Brain lo dice, que fue un estafador y acusado de corrupción en los Estados Unidos de Norteamérica, James Brain no muestra una sola prueba. El gran héroe peruano, el Brujo de los Andes, cuando se ha entrevistado mucho tiempo después de la guerra y le preguntan por qué perdimos la guerra, nunca nombra Inglaterra, y él estuvo ahí en la guerra. Eso de Inglaterra es una falsedad grotesca. Ahora, ¿que Estados Unidos intervino? Claro, Estados Unidos intervino, pero intervino a favor del Perú, porque le íbamos a dar chimbote, le íbamos a dar los ferrocarriles de Baltimontero, y le íbamos a dar mina de carbón a cambio de su intervención. Incluso mandaron un barco de Estados Unidos al Océano Pacífico para intervenirlo, pero al final no intervinieron, mataron al presidente James Garfield. Ustedes saben que uno de los presidentes asesinados fue James Garfield. Se dice que hubo ahí también una mano inglesa detrás, pero eso queda en conspiración, no queda en hechos reales y concretos, ¿no? Inglaterra, y esto lo quiero decir a todos los estudiantes de la Universidad Arturo Prat Chacón de Chile, no intervino como gobierno en la guerra. Ahora, otra cosita para agregar: la compañía de salitres y ferrocarriles Antofagasta, que se encontraba en Antofagasta, evidentemente, tenía acciones inglesas, sí, un 20 y pico % era de la Casa Gibbs, pero la Casa Gibbs también estaba en Perú. Nosotros tuvimos mucho apoyo de los franceses. Se violó por el Istmo, que es Panamá, la neutralidad, y nos entraron armas por ahí. Muchos países de la región nos apoyaron durante la guerra con ustedes. Y Chile no se queja de eso. Yo creo que la guerra la perdimos, está bien, la perdimos. Ahora, si bien es cierto, Iván y Carla, la guerra, si bien es cierto, la empezó Perú, la empezó Bolivia, Chile atacó, se defendió, todo lo que sabemos durante la guerra. De eso yo no le puedo reclamar al enemigo nada. En ese momento Chile era el enemigo. Que nos llegó a Lima, nos humillaron, es parte de la guerra. O sea, no puedo hacer más. La guerra se pierde y se humilla. Es así, saca lo peor de uno. Lo que sí le tengo que reclamar a Chile es lo que pasó después de la guerra. ¿Por qué no devolvieron Tacna y Arica a través de un plebiscito? Eso se tuvo que haber dado. Y para ello no hay ningún pretexto que valga. Chile no devolvió Tacna y Arica. Inició, con esto terminó. Sí. ¿Cómo terminó? E inició un proceso de chilenización a inicio de 1900 que le va a causar mucho dolor a los tangueños, ¿no? Que hasta el día de hoy los tangueños no pueden olvidar. Entonces, hay algo ahí que Chile tiene que reconocer
Y Perú también tiene que reconocer, para que haya una amistad genuina. Te quería preguntar justamente, Jorge, sobre ese mismo periodo. Fue coincidente lo que tú estabas concluyendo con lo que yo quería preguntar. El proceso de chilenización de Tarapacá significó para muchos de nosotros, para nuestras familias residentes históricamente acá en la región, que a través de estos grupos cívicos militares, ¿no es cierto? Como los mazorqueros, ¿no es cierto? Marcar casas, llevar gente. Y te narro un hecho que me llamó mucho la atención. En un paseo por Pica, que es el oasis que tenemos acá en la región, donde quedó gran parte de la tradición peruana acá en la zona, encontré unas fotografías de la década del 2030, antes del 29, donde se veían escuelas con la bandera peruana y alumnos recibiendo clases que estaban prohibidas, ¿no es cierto?, recibir enseñanzas de tipo peruana. Este proceso de chilenización significó que muchos chilenos y peruanos fueron sacados de acá y en el Perú se les consideraba como chilenos y aquí como peruanos, ni chilenos ni peruanos. Esas personas que quedaron en el Callao, me parece que hay un lugar donde residieron ellos, muestra claramente de que la guerra tiene todas sus consecuencias y el proceso de chilenización hace que, bueno, las raíces peruanas como tiendan a olvidarse. La pregunta desde el punto de vista histórico es esta: ¿se pueden borrar el ADN de una zona que tiene una tradición tan fuerte, una historia tan fuerte peruana, eh, que nos diferencia tal vez con el resto del país, de nuestro país, Chile? A ver, primero vamos a aclarar un punto. En el Tratado de Ancón, en el artículo 2, Perú le cede por derrota inminente a Chile el territorio de Tarapacá a perpetuidad. O sea, Tarapacá la ganaron, o sea, bien ganada, no hay Bueno, forma de reclamar Tarapacá. Tarapacá era de ustedes ya. Lo que ustedes hicieran o no con Tarapacá era tema de ustedes, no había ningún problema. No voy a hablar de ustedes porque no fue el ciudadano chileno, ¿no? Del gobierno chileno, porque el problema fue del gobierno, ¿ya? El gobierno chileno podía hacer con Tarapacá lo que quisiera, podía regalársela a Bolivia, podía poner 1000 banderas chilenas ahí, normal. El problema es con Tacna y Arica, que no eran del gobierno chileno. Tacna y Arica no se cedieron a perpetuidad. El artículo 3 del Tratado de Ancón se les cede por un periodo de 10 años y un plebiscito, culminado este periodo, definiría el futuro de ambos territorios. Ese es el problema entre Tacna y Arica, que no eran chilenas, que no se devolvieron a los 10 años y que empezó un periodo de chilenización en territorios que no le competían a Chile. Entonces, ese fue lo que, si bien Chile, a mi juicio, quiero que se entienda esto, Chile ganó la guerra honestamente, la ganó bien, la ganó como un ejemplo, desembarcó en Pisagua, un desembarco anfibio extraordinario, los buques, Pedro Lagos, Reboredo, Patricio Lynch, como militares, mi admiración enorme, ganaron la guerra, perfecto. Pero el Tratado de Paz no decía que Tacna y Arica eran del gobierno chileno. Entonces, hubo una violación del tratado por parte del gobierno chileno. Entonces, ese periodo de chilenización de Tacna, sobre todo, porque Arica se va, en los tratados hay que tratar de maquillarlo, ¿no? Y en realidad el gobierno de Augusto B. Leguía, el Perú, prácticamente le vendió Arica a Chile a $6 millones. Yo no estoy reclamando Arica, ni estoy reclamando que Perú recupere Arica, no. Solamente lo que se necesita, Iván, Carla, para que ambos países, los pueblos sean hermanos de verdad, es que reconozcamos nuestras fallas. Yo como peruano hago lo mío. Mi país se metió en una guerra al que no teníamos que haber ido. Nada que ver. Chile lo ganó bien la guerra, genial, pero también Chile tiene que reconocer su parte. Que el periodo de chilenización de Tacna fue absolutamente arbitrario. Al gran historiador peruano Jorge Basadre le rompieron la cabeza. Se prohibieron los colegios peruanos en Chile, se votaron a los curas en 1909, fue un escándalo, se instaló el servicio militar obligatorio para peruanos tacneños, y eso fue terrible. Eso es algo que en la memoria, Iván, Carla, del tacneño, porque si tú te vas a Tacna, que está cerquita donde están ustedes,
¿verdad? Vas a encontrar un montón de puneños, a un montón de puneños. El puneño no tiene mucho interés en el tema de la historia, pero el tagneño de ascendencia italiana, el tagneño que es blanco, colorado, ese tagneño sí, yo estaba en Tacna y yo veía un montón de puneños que no sabían de la guerra, pero cuando me encontraba con un eh, descendiente de los antiguos tagneños, me decían de la A a la Z de Chile. O sea, entonces yo decía, ¿por qué? Y me explicaban esto. Entonces yo lo que trato de hacer en mi canal es, vamos, somos hermanos. Los gobiernos nos han sembrado odio, pero no somos enemigos. No lo somos, pero para eso hay que empezar a dar pasos genuinos de reconocimiento en los errores que nuestros gobiernos pudieron haber cometido. Pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, si el ciudadano común y corriente, por ejemplo yo, no tiene idea de estas cosas? Porque dependiente del ánimo político de quien gobierne, se cuenta la historia. Entonces, a veces la historia es sesgada y parcial. Yo no tenía idea y de hecho iba a consultar cómo es que Arica queda en Chile y Tacna sigue siendo peruana. El común de los ciudadanos no tiene idea de esto. Yo no tengo dramas ninguno con los hermanos peruanos, bolivianos, porque nosotros, por ejemplo, que habrá visto usted en las noticias hace un tiempo atrás, nos acusaban de xenófobos, cosa que es la más fuera de la realidad, porque nosotros toda la vida hemos vivido multiculturales, muchos colores, distintos países, ya sea por zona franca o en forma histórica. Entonces, ¿qué hace uno, el ciudadano común y corriente, que ni siquiera tiene idea de esa parte de la historia? Gracias por la pregunta. Sí, vi muchos videos sobre eso, que los acusaban ustedes de xenófobos. A nosotros también nos han acusado de xenófobos. Aquí en el Perú hay más de 1 millón de venezolanos. Y bueno, lo que pasa es que a veces la forma de entrar a un país sin documentación es peligroso, ¿no? O sea, Chile es un país que respeta mucho sus fronteras. Es algo que yo admiro de Chile, ¿eh? O sea, para entrar a Chile no entra cualquier persona a Chile, ¿no? Hay documentación que se tiene que presentar. En el Perú entran como perro en su casa. Luego, y acá tenemos más de 1 millón de amigos de Venezuela, muchos de ellos grandes trabajadores y otros que lamentablemente que no. Entonces, un país que se respeta cuida a su gente, ¿no? Pero yendo al punto que usted me menciona, ¿cómo saber? Porque, mira, hay dos tipos de historia. La historia que se cuenta en Chile tiene un matiz distinto que la del Perú. Como Chile ganó la guerra, en Chile nunca le han contado esto en los colegios con respecto a Tacna y Arica. ¿Por qué? Porque siento que no les conviene al gobierno contar esto. Y en el Perú nunca nos contaron que nosotros provocamos la guerra, porque no les conviene tampoco a los políticos. Entonces, como la currícula nacional está diseñada por el Estado puede hacer de la currícula lo que se le dé la gana y puede sembrar de odios, de resentimientos, de mentiras a una generación tras otra. Entonces, ¿cómo saber la verdad? A través de canales de YouTube, a través de independientes. ¿Y tus libros? Que... ¿Y tus libros? ¿Cómo? Y tus libros también, porque tú acabas de escribir un libro, lo has presentado, estabas por venir acá, no sé qué pasó, te estábamos esperando y esperábamos justamente estos libros. Cuéntanos un poquito del libro para que una de las maneras de poder saber y salirnos de nuestras dudas es, aparte de tu canal de YouTube y otros más, ¿no es cierto? Uno puede saber mediante la lectura, la información, porque la información, como dice por ahí, dato mata relato. Cuando tienes datos, cualquier relato que uno tenga muere con el dato cuando es firme, ¿no? Exacto. A ver, mi libro se llama Perú y Chile, historia de una enemistad. Yo me hago llamar el profe sobre ruedas porque precisamente yo me subía a los buses de Perú con un mapa de la Guerra del Pacífico, explicaba en el bus con el mapa cómo había sido la guerra y luego vendía mi libro, ¿ok? Entonces, yo viajaba en los buses vendiendo mi libro. Yo fui a Iquique, quería contar esta anécdota. Yo estuve en Iquique y yo me subí a los buses que están en Hospicio, en la parte alta, ¿verdad? Sí. Que bajan hasta Iquique, que es como un serpentín, ¿no? Que ves toda la playa, porque Iquique es un hoyo, no es un hueco. Precisamente de ahí somos, profe, desde allá mismo somos, hacemos el recorrido. Sí. Yo estaba en Iquique, me encanta la playa de Iquique, me encanta el mar de Iquique, es maravilloso, estuve en la réplica de la Esmeralda también allá, pero cuando yo fui no era conocido por YouTube, no me conocía nadie por YouTube, entonces creo que ese fue un error. Fui, me subí a los buses a vender,
y luego lo que me di cuenta es que la copia en Chile es carísima. Sacar una fotocopia es carísimo en Chile. Sí, Es claro. mucho Queda más. todo lo que esté en el libro. Sí, es bien caro. Y el único lugar donde encontré, esto es una anécdota que les cuento, a todos los estudiantes de la Universidad de Arturo Prat, el único lugar donde yo encontré barata, o sea, más barata en comparación a otros lados, es en la universidad misma. En su universidad hay una señora que saca copias y que ahí me metía yo, me escabullía como estudiante y ahí sacaba mis copias para luego venderlas en los buses. Así que mi experiencia en Iquique, aparte que es la tierra de Alfonso Ugarte, o sea, Del Alfonso Mariscal, Ugarte, alcalde, del Mariscal Castilla, de Billinghurst. también de Castilla, ¿no? De Ramón Castilla, bueno, Ramón Castilla fue el que dijo, si Chile construye un barco, nosotros construimos dos. O sea, había una rivalidad con Chile enorme, pero la gente se olvida que ese mismo Ramón Castilla había ido a Chile cuando la Confederación Perú-Boliviana se creó, a él lo expulsaron, lo exiliaron, y él se fue a Chile a pedirle ayuda a los chilenos para que Chile vaya y separe la unión entre Perú y Bolivia. Son cosas que la gente no sabe, son cosas que la gente no sabe. Este es mi libro, Perú y Chile, historia de una enemistad con el que he viajado. Estoy escribiendo otro libro sobre los mitos y verdades de la Guerra del Pacífico, porque es mi pasión. Así que me pueden seguir en YouTube como el Profesor Berruedas y espero que cuando vaya a Chile, a Iquique, podamos conversar allá personalmente. Yo Pero encantado. por Yo supuesto, feliz. vamos a estarlo esperando acá, a su casa llega. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, Jorge, bueno, aparte de agradecer, hay tantos datos, a quien nos gusta la historia. Yo también publiqué unos videos por ahí, no soy tan famoso como el profesor Rueda, pero con Radio Link hicimos unos videos sobre la chilenización de Tarapacá, y debo decir que este tema interesa más en Perú que en Chile. De todos los comentarios que tengo, que son muchos, son muchas visualizaciones, que debo decir que si tendré 4 comentarios chilenos y el resto son todos peruanos. Y eso es porque el tema es importante al otro lado nuestro de la frontera, pero yo creo que debe ser interés transversal. Todos tenemos que interesarnos. La única forma de allanar las diferencias, conversar las diferencias, no somos estados, somos personas, y las personas podemos ponernos de acuerdo mientras los estados siguen sus políticas, que a veces son tan distintas unas de otras según el periodo. De ahí viene el tema, por ejemplo, como ustedes tienen con el etnocacerismo, ¿no es cierto? Y con toda Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, ¿no? Ahora, quería agregar un punto muy importante para los estudiantes que nos escuchan y la gente que nos está, no sé si está viendo físicamente. Sí, estamos en directo. Ah, ya, perfecto. ¿Por qué Chile no conoce esa parte de la historia? ¿Por qué no le interesa tanto? Como tampoco le interesa al peruano la parte donde nosotros provocamos la guerra. Firmamos un tratado secreto con Bolivia el 6 de febrero de 1973 en contra de Chile. Ese es un tratado incluso en el que queríamos que entrara Argentina, habiendo sido Chile el aliado de Perú 7 años atrás, o sea, en 1866 contra España. O sea, es como que a tu brother, a tu hermano, a tu mejor amigo, al que te ayudó en la independencia, el que te ayudó a separarte de Bolivia, el que te ayudó en la guerra contra España, le das una puñalada. Eso fue para Chile lo que sintió cuando, desde el primer día que se firmó el tratado, que era no tan secreto, se enteran, ¿no? Es un tratado secreto contra Chile, totalmente contra Chile. Entonces, esa parte el peruano no quiere conocerla. Ah, no, a mí no me cuentes eso, a mí cuéntame cómo el chileno vino acá y nos invadió y nos hizo daño. Eso quiero saber yo, porque eso me llena de odio hacia Chile. Entonces, pero también el chileno no quiere conocer la parte donde su gobierno atropelló las libertades de los taneños. Entonces, a eso iba Iván y Carla cuando les decía que los gobiernos cuentan la parte que a ellos les conviene y no la parte que debemos conocer. Entonces, eso creo que es un mensaje en mi canal que yo lo doy siempre, ¿no? O sea, los que provocan la guerra son los estados. Nosotros, los ciudadanos a pie, no nos compremos pleitos que no nos competen. No somos enemigos. Yo tengo una estimación enorme por los chilenos, como por los bolivianos, y sobre todo por mi gente, ¿no? Porque soy patriota también. Pero mi gente no me quiere mucho, ¿ah? Ya quisiera yo que una universidad en el Perú me invite a hablar de mi libro. Va a ser la feria de Ricardo Palma, el libro de Miraflores, Lima, y no me han invitado. No les gusta. ¿Por qué? Porque mi interpretación de la guerra
es diferente, ¿no? O sea, no, dista mucho de lo que aquí en el Perú se suele decir. Entonces, es complicado, no hay profeta en tu propia tierra. ¿No? Y aparte hay otro tema, tú sabes que, como dice el viejo adagio, la verdad tiene patas largas y la mentira tiene patas cortas. La verdad siempre va a alcanzar a la mentira o a la propaganda, y los hechos son los hechos. Nosotros en Tarapacá tenemos una historia, no podemos desconocer nuestra historia peruana, no podemos desconocer nuestras raíces peruanas. Somos parte del Estado de Chile desde el año 1883, pero como parte de eso también recordamos a nuestra familia, a quienes quedaron, a quienes se tuvieron que ir al otro lado, bueno, como parte de este proceso de chilenización. De todas maneras, la información es importante y para nosotros ha sido un gusto, digo yo, un privilegio también el poder compartir sobre temas de historia a pesar de la distancia. Y las distancias se van acortando cada vez que uno va conversando. Así que estás invitado. No creo que esta va a ser la última vez que podamos conversar porque hay temas de interés. Y como dices tú, hay cosas picantes ahí que hay que echarle un poquito la vuelta para poder entender cómo somos y por qué somos de esta manera, conociendo nuestras raíces. Gracias, gracias a ustedes, gracias a la universidad, gracias al rector, gracias a Leslie, gracias a Chile. Que Dios los bendiga. Gracias a ti. Abrazos Chao. cordiales para Jorge Ugarte, el profe sobre ruedas que presenta su libro, y nosotros aquí en la radio UNAP de la Universidad Arturo Prat estamos para entregar información, cultura, conocimiento en nuestro territorio. Pausa y ya regresamos.